El sol comenzaba a ocultarse tras los cerros de San Miguel de Allende, pintando el cielo con tonalidades doradas y rojizas. En el jardín de la hacienda San José, decorado con flores de bugambilia y luces colgantes, los invitados celebraban con entusiasmo. Sofía Mendoza, ahora Sofía Álvarez, no podía creer que finalmente se había casado con Mateo, el hombre que conoció hace 2 años en aquella conferencia de arquitectura en la Ciudad de México. Sofía, de 28 años, radiante en su vestido de novia con bordados típicos mexicanos, observaba a su nuevo esposo mientras él conversaba animadamente con algunos amigos. Mateo Álvarez, de 32 años, empresario exitoso del sector inmobiliario, había conquistado su corazón con detalles, atenciones y una aparente sinceridad que la había cautivado desde el principio. ¿Feliz, hija?, preguntó Elena, su madre, acercándose con una copa de champán en la mano. Más de lo que imaginé, mamá, respondió Sofía, sin poder contener la sonrisa que se dibujaba en su rostro. La recepción transcurrió como un sueño. El primer baile, los brindis, las felicitaciones de familiares y amigos. Todo parecía perfecto. A medida que la noche avanzaba, Sofía notó que Mateo revisaba constantemente su teléfono, algo inusual en él, pero lo atribuyó a los nervios del gran día. Cerca de la medianoche, cuando la celebración comenzaba a menguar, Mateo se acercó a ella con 2 copas de champán. «Por nosotros», dijo él, entregándole una de las copas. «Por nuestra nueva vida juntos». Sofía sonrió y tomó la copa. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Mateo se giró rápidamente al ser llamado por su padrino, y Sofía, desde su ángulo, vio claramente cómo algo pequeño y blanco se disolvía en su champán. El corazón le dio un vuelco. No podía creer lo que acababa de presenciar. Con disimulo, fingió beber mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Había visto bien? ¿Realmente Mateo había puesto algo en su bebida? La confusión y el miedo comenzaron a apoderarse de ella, pero se esforzó por mantener la compostura. «¿Todo bien, amor?», preguntó Mateo al notar su repentino silencio. «Sí, solo estoy cansada», respondió ella, esbozando una sonrisa forzada. «Ha sido un día largo». Mateo asintió, comprensivo. «Deberíamos irnos ya al hotel. Mañana tenemos el vuelo temprano a Cancún». Mientras se despedían de los invitados, Sofía no podía dejar de pensar en lo que había visto. Su instinto le decía que algo no estaba bien, pero una parte de ella se negaba a creerlo. ¿Cómo podía el hombre que acababa de jurarle amor eterno intentar drogarla en su noche de bodas? En el trayecto al exclusivo Hotel Boutique en el centro histórico de San Miguel, Sofía permaneció en silencio, tratando de ordenar sus pensamientos. Observaba de reojo a Mateo, buscando alguna señal, algún indicio que le ayudara a entender sus intenciones. Al llegar a la suite nupcial, decorada con pétalos de rosa y velas aromáticas, Sofía tomó una decisión. No confrontaría a Mateo directamente, no todavía. Primero necesitaba evidencia, necesitaba estar segura. «Voy a refrescarme», dijo ella, dirigiéndose al baño con su bolso. Una vez dentro, con las manos temblorosas, sacó su teléfono y activó la aplicación de grabación de audio. Luego colocó el dispositivo estratégicamente entre las toallas, asegurándose de que quedara oculto pero funcional. También tomó una pequeña cámara que había comprado para documentar su luna de miel y la escondió entre los objetos decorativos de la habitación. «Espero estar equivocada», murmuró para sí misma mientras se miraba al espejo, intentando calmarse. «Por favor, que solo sea mi imaginación». Al salir del baño, encontró a Mateo sirviendo 2 copas de vino tinto del minibar. «Pensé que podríamos brindar en privado», dijo él, ofreciéndole una copa. «Por nosotros, por nuestra primera noche como marido y mujer». Sofía tomó la copa con una sonrisa tensa, observando atentamente el líquido oscuro. Esta vez no vio nada sospechoso, pero la duda ya estaba sembrada. Fingió beber, apenas mojando sus labios mientras Mateo bebía con naturalidad. La conversación fluyó con aparente normalidad mientras Sofía fingía cada vez más cansancio, exagerando bostezos y mostrando signos de somnolencia. Notó cómo Mateo la observaba con atención, como esperando algo. «Creo que el champán me afectó más de lo que pensaba», comentó ella, dejándose caer en la cama. «Descansa, amor», respondió Mateo, acariciando su mejilla con una ternura que ahora a Sofía le resultaba inquietante. «Ha sido un día muy intenso». Sofía cerró los ojos,
respirando profundamente, simulando quedarse dormida mientras su corazón latía con fuerza. A través de sus párpados entreabiertos, vio a Mateo moverse por la habitación, comprobando que ella estuviera profundamente dormida. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó a Mateo hablar en voz baja por teléfono. «Ya está dormida», le oyó decir. «Sí, todo según lo planeado, te espero». El miedo recorrió su espina dorsal como una corriente eléctrica. ¿A quién estaba llamando? ¿Qué había planeado? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras permanecía inmóvil, fingiendo un sueño profundo que estaba muy lejos de sentir. Los minutos se convirtieron en horas interminables para Sofía, quien continuaba fingiendo estar dormida mientras su mente trabajaba frenéticamente. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 2:14 de la madrugada cuando escuchó un suave golpe en la puerta de la suite. Con el corazón acelerado, apenas entreabrió los ojos para ver a Mateo dirigirse a la entrada con pasos sigilosos. Abrió la puerta y una mujer entró en la habitación. Desde su posición, Sofía solo podía distinguir su silueta, alta, delgada, con cabello largo y oscuro. «¿Está completamente dormida?», susurró la mujer con un marcado acento del norte de México. «Sí, le di suficiente para que duerma hasta mañana», respondió Mateo en voz baja. «Tenemos tiempo». La mujer se acercó a la cama donde Sofía yacía inmóvil y la observó detenidamente. Sofía mantuvo su respiración constante, luchando contra el impulso de abrir los ojos por completo. «Bien», dijo la mujer finalmente, alejándose. «Vamos a la otra habitación». Mateo y la desconocida se dirigieron a la sala contigua de la suite, cerrando parcialmente la puerta tras ellos. Sofía esperó unos minutos, asegurándose de que no regresarían antes de moverse con extremo cuidado. Se deslizó fuera de la cama, descalza para no hacer ruido, y se acercó a la puerta entreabierta. Lo que vio la dejó paralizada. Sobre la mesa de la sala había varios documentos, un ordenador portátil y lo que parecían ser fotografías. Mateo y la mujer hablaban en voz baja, pero lo suficientemente audible para que Sofía pudiera entender fragmentos de la conversación. «Los papeles están listos», decía la mujer. «Una vez que tenga acceso a sus cuentas, podremos transferir todo en cuestión de minutos». «¿Y la propiedad en Coyoacán?», preguntó Mateo. «Ya está incluida en los documentos. Con su firma o una buena falsificación, todo pasará a tu nombre». Sofía sintió que le faltaba el aire. ¿Estaban planeando robarle? Su familia poseía varias propiedades en la Ciudad de México, incluyendo una casa colonial en Coyoacán que su abuelo le había heredado. Además, tenía un fideicomiso considerable que había mantenido separado de sus finanzas conjuntas con Mateo, por insistencia de su padre. Regresó sigilosamente a la cama, su mente procesando la terrible revelación. Mateo, el hombre que había amado y en quien había confiado, estaba conspirando para quedarse con su patrimonio. La boda, los votos, todo había sido una elaborada mentira. Mientras fingía dormir nuevamente, escuchó la puerta de la sala cerrarse por completo. Poco después, comenzaron a escucharse sonidos inconfundibles, gemidos ahogados, susurros, el crujir del sofá. Sofía apretó los ojos con fuerza, tratando de bloquear la realidad de lo que estaba ocurriendo en la habitación contigua. No solo planeaban robarle, sino que Mateo la estaba engañando en su propia noche de bodas, con una cómplice en su plan de estafa. La traición era tan profunda, tan calculada, que Sofía sintió náuseas. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuánto de su relación había sido real? Después de lo que pareció una eternidad, los sonidos cesaron. Sofía escuchó murmullos, el sonido de papeles siendo guardados y, finalmente, la puerta de la suite abriéndose y cerrándose. La mujer se había ido. Minutos después, Mateo regresó a la habitación. Sofía permaneció completamente inmóvil mientras él se acostaba a su lado, aparentemente satisfecho con su plan en marcha. Pronto, su respiración se volvió regular, indicando que se había quedado dormido. Con cuidado extremo, Sofía se levantó nuevamente. Necesitaba pruebas concretas. Se dirigió al baño, recuperó su teléfono que seguía grabando y lo guardó en el bolsillo de su bata. Luego, se aventuró a la sala donde habían estado Mateo y la misteriosa mujer. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas le proporcionó suficiente iluminación para ver los documentos que habían dejado en un maletín parcialmente cerrado.
Con manos temblorosas, tomó algunas fotografías con su teléfono, contratos de transferencia de bienes, formularios bancarios con su nombre, incluso una página con lo que parecía ser prácticas de su firma. También encontró un frasco pequeño de pastillas sin etiqueta. Tomó una foto y guardó una de las pastillas en un pañuelo, como evidencia adicional. Cada descubrimiento era como una puñalada en su corazón, pero se obligó a continuar, documentando meticulosamente cada prueba de la traición. Regresó a la habitación y colocó su teléfono de manera que pudiera grabar a Mateo durmiendo, como prueba adicional de que ella estaba consciente, mientras él creía que estaba drogada. Luego, volvió a la cama, su mente trabajando en un plan. No podía enfrentarse a Mateo ahora, no cuando estaba sola y vulnerable en un hotel. Necesitaba ponerse a salvo primero, contactar a su familia y a las autoridades. Decidió que al amanecer, cuando él estuviera en la ducha, fingiría despertar desorientada. Luego, con alguna excusa, saldría del hotel y buscaría ayuda. Mientras esperaba que las primeras luces del alba aparecieran en el horizonte, Sofía repasaba mentalmente los últimos 2 años de su vida con Mateo. Habían existido señales que ignoró, momentos en los que debió haber sospechado. La dolorosa verdad era que había estado tan enamorada, tan convencida de haber encontrado al hombre perfecto, que había ignorado cualquier indicio de que algo no estaba bien. El reloj marcaba las 5:30 cuando Sofía escuchó el teléfono de Mateo vibrar. Él se despertó, leyó un mensaje y respondió rápidamente antes de volver a dormir. Sofía permaneció alerta, sabiendo que la mañana traería el momento de actuar, de escapar de la pesadilla en la que se había convertido su noche de bodas. El sonido del agua corriendo en la ducha era lo único que Sofía necesitaba. Eran las 8:42 de la mañana y Mateo, creyendo que ella seguía bajo los efectos de las pastillas, había decidido prepararse para el día sin despertarla. En cuanto la puerta del baño se cerró, Sofía saltó de la cama. Con movimientos precisos y silenciosos, recogió su teléfono, la pequeña cámara y el pañuelo con la pastilla. Guardó todo en su bolso junto con su pasaporte y tarjetas de crédito personales. Se vistió rápidamente con un vestido sencillo y zapatos cómodos, perfectos para una huida discreta. Antes de salir, escribió una nota breve. Fui por café y pan dulce. Vuelvo pronto. La dejó sobre la almohada, esperando que le diera el tiempo suficiente para alejarse sin levantar sospechas inmediatas. Con el corazón latiendo fuertemente contra su pecho, Sofía salió de la suite y caminó con aparente tranquilidad por los pasillos del hotel. En el ascensor se encontró con una pareja de turistas norteamericanos que le sonrieron amablemente. Ella devolvió la sonrisa, manteniendo una fachada de normalidad mientras por dentro sentía que se desmoronaba. Una vez en el lobby, se dirigió directamente a la salida, evitando el mostrador de recepción. El aire fresco de la mañana en San Miguel de Allende la recibió como una bofetada de realidad. Las calles empedradas comenzaban a llenarse de vida, vendedores instalando sus puestos, turistas madrugadores explorando la ciudad, locales dirigiéndose a sus trabajos. Sofía caminó sin rumbo durante unos minutos, tratando de poner distancia entre ella y el hotel. Cuando consideró que estaba lo suficientemente lejos, se detuvo en una pequeña cafetería llamada La Conspiración, una ironía que no pasó desapercibida para ella. Sentada en un rincón discreto, con una taza de café que no tenía intención de beber, sacó su teléfono. Sus manos temblaban tanto que tuvo que hacer 3 intentos antes de poder desbloquear la pantalla. Revisó primero las grabaciones de audio y video. La evidencia estaba allí, clara e innegable. Mateo admitiendo su plan, los documentos, la mujer misteriosa, todo. Con un nudo en la garganta, llamó a la única persona en quien confiaba plenamente en ese momento. ¿Papá? Su voz se quebró al escuchar el saludo familiar al otro lado de la línea. ¿Sofía? ¿Qué pasa, hija? ¿No deberías estar preparándote para tu vuelo a Cancún? Papá, necesito tu ayuda, dijo, incapaz de contener las lágrimas por más tiempo. Mateo, él... Todo ha sido una mentira. Con palabras entrecortadas, Sofía le contó a su padre lo sucedido. Ricardo Mendoza, un respetado abogado de la Ciudad de México, escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas puntuales. ¿Dónde estás exactamente ahora?, preguntó finalmente,
con una calma que contrastaba con la tormenta que Sofía sabía se estaba formando dentro de él. «En una cafetería cerca del jardín principal», respondió ella. «La conspiración se llama. Quédate ahí. Voy a llamar a Carlos, mi contacto en la policía de San Miguel. Estará contigo en menos de 20 minutos. No te muevas, no contactes a Mateo y por nada del mundo regreses al hotel. ¿Entendido?» «Sí, papá». «Y Sofía», añadió Ricardo, su voz suavizándose. «Estoy orgulloso de ti. Muchas personas no habrían tenido la presencia de mente para hacer lo que hiciste. Vas a superar esto». Esas palabras de apoyo fueron como un bálsamo para Sofía. Después de colgar, envió todas las grabaciones y fotos al correo electrónico de su padre como respaldo. Luego apagó su teléfono, temerosa de que Mateo pudiera intentar rastrearla. Mientras esperaba, observó a las personas a su alrededor. Parejas desayunando juntas, familias planeando su día, turistas consultando mapas. Vidas normales, sin el peso de la traición que ella cargaba en ese momento. Se preguntó cuándo volvería a sentirse así, normal, despreocupada, confiada. A las 9:27, un hombre de mediana edad con traje entró en la cafetería. Miró alrededor hasta que sus ojos se posaron en Sofía. Se acercó a su mesa con paso decidido. «Señora Álvarez, soy Carlos Vega, amigo de su padre y detective de la policía municipal». Sofía asintió, sintiendo un leve alivio al ver una cara amiga aunque fuera desconocida. «Su padre me ha puesto al tanto de la situación», continuó el detective, sentándose frente a ella. «Necesitamos actuar rápidamente. ¿Tiene las evidencias con usted?» Sofía le mostró las fotos y reprodujo parte de las grabaciones. El detective escuchó y observó con expresión grave. «Esto es suficiente para una orden de arresto preliminar», dijo finalmente. «Fraude, intento de robo, posesión de sustancias controladas. Su marido enfrenta cargos serios, señora». «Exmarido», corrigió Sofía automáticamente. «Quiero la anulación inmediata». «Por supuesto», asintió el detective. «Ahora vamos a trasladarla a un lugar seguro. Su padre ha reservado una habitación en un hotel diferente bajo un nombre falso. Mientras tanto, mis compañeros irán al hotel a interceptar al señor Álvarez». En ese momento, el teléfono del detective sonó. Tras una breve conversación, su expresión se endureció. «¿Qué sucede?», preguntó Sofía, sintiendo una nueva oleada de ansiedad. «Su marido ha abandonado el hotel. Aparentemente, al ver que usted no regresaba, tomó sus cosas y se fue. Hemos puesto una alerta en el aeropuerto y la terminal de autobuses, pero...». Sofía sintió un escalofrío. Mateo estaba libre, posiblemente buscándola, sabiendo que ella conocía su plan. «No se preocupe», continuó el detective, notando su expresión. «No está sola en esto. Vamos a encontrarlo y va a enfrentar la justicia». Mientras salían de la cafetería hacia un vehículo sin identificación policial, Sofía no podía evitar mirar constantemente sobre su hombro. La ciudad que ayer había sido el escenario de su boda soñada, hoy se sentía como un laberinto de peligros potenciales. «Mi padre», comenzó a decir. «Está en camino», respondió el detective. «Tomó el primer vuelo disponible desde la Ciudad de México. Estará aquí en unas horas». Eso le dio a Sofía un poco de consuelo. Mientras el vehículo se alejaba del centro histórico, se permitió cerrar los ojos por un momento. El cansancio de la noche sin dormir, combinado con el estrés emocional, comenzaba a pasarle factura. «Descanse», dijo el detective con voz amable. «Está a salvo ahora». Pero Sofía sabía que la pesadilla estaba lejos de terminar. Las preguntas seguían atormentándola. ¿Quién era realmente Mateo Álvarez? ¿Cuántas veces había hecho esto antes? Y lo más inquietante, ¿lograría escapar de la justicia? 3 semanas habían pasado desde aquella fatídica noche de bodas. Sofía se encontraba en el despacho de su padre en la colonia Roma de la Ciudad de México, revisando documentos con Javier Robles, el abogado especialista en derecho penal que llevaba su caso. «Las noticias son buenas», dijo Javier, ajustándose las gafas mientras señalaba un informe. «La Fiscalía ha aceptado todos los cargos contra Mateo Álvarez, o debería decir, Manuel Acosta». Sofía asintió, todavía procesando el hecho de que incluso el nombre del hombre con quien se había casado era falso. La investigación había revelado que Mateo era en realidad Manuel Acosta, un estafador profesional con antecedentes en Guadalajara y Monterrey. La mujer de la noche de bodas había sido identificada como Verónica Soto, su cómplice y pareja real desde hacía años.
¿Han encontrado a más víctimas?, preguntó Sofía, aunque parte de ella temía la respuesta. Javier intercambió una mirada con Ricardo antes de responder. Sí, confirmó. Hasta ahora, hemos identificado a 3 mujeres más en situaciones similares, todas con perfiles parecidos, profesionales exitosas, con patrimonio propio, sin muchos familiares cercanos, excepto que tú fuiste la única que lo descubrió antes de que pudiera completar el fraude. Sofía sintió una mezcla de náusea y un extraño alivio. Por un lado, era desgarrador saber que no había sido la única engañada de manera tan cruel. Por otro, confirmaba que no había sido su culpa, que había caído en las redes de un depredador experimentado. ¿Y Manuel, alguna noticia? El rostro de su padre se ensombreció. Todavía no han podido localizarlo. Creemos que cruzó la frontera hacia Guatemala, usando documentos falsos. Interpol está involucrada ahora. Sofía asintió, apretando los labios. Parte de ella había esperado un cierre más inmediato, pero sabía que estos casos podían alargarse. Lo importante, continuó Javier, es que hemos asegurado tus bienes. La anulación del matrimonio está en proceso y con la evidencia que obtuviste, no habrá problemas legales en ese aspecto. Tu valentía y rápida acción te salvaron de perder no solo tu patrimonio, sino quizás algo mucho peor. Las palabras quedaron flotando en el aire. Los análisis de la pastilla que Sofía había guardado revelaron que era una combinación de sedantes potentes y otra sustancia que los expertos aún estaban analizando. No era difícil imaginar qué habría pasado si ella realmente hubiera bebido de aquella copa. Hay algo más, dijo Ricardo, sacando una carpeta de su escritorio. Recibimos esto esta mañana. Sofía tomó la carpeta y la abrió. Dentro había fotografías de un hombre y una mujer siendo escoltados por policías. Los arrestaron anoche en Tapachula, intentando cruzar a Guatemala, explicó Ricardo con una leve sonrisa de satisfacción. Al parecer, Verónica no fue tan cuidadosa con el uso de sus tarjetas de crédito. Sofía observó las imágenes con una mezcla de emociones. Allí estaba el hombre que había amado, ahora un extraño con ojos fríos y calculadores. Se veía tan diferente sin la máscara de encanto y afecto que había usado con ella. ¿Cuándo será la extradición?, preguntó. En unos días, respondió Javier. La fiscalía quiere que estés preparada para cuando llegue el momento del juicio. Será difícil, tendrás que revivir todo, posiblemente frente a él. Estaré lista, afirmó Sofía con determinación. No solo por mí, sino por todas las demás mujeres a las que engañó, y por las que podría haber engañado en el futuro. Ricardo puso una mano sobre el hombro de su hija, con orgullo evidente en sus ojos. Mientras tanto, dijo, la doctora Martínez dice que has estado progresando bien en terapia. Sofía asintió. Las sesiones con la psicóloga especializada en trauma habían sido fundamentales durante estas semanas. Aún tenía pesadillas, momentos de pánico y una profunda desconfianza hacia las nuevas personas que conocía, pero estaba aprendiendo a manejar esas emociones. Día a día, respondió ella con una pequeña sonrisa. Al salir del despacho, Sofía se detuvo un momento para observar la ciudad desde la ventana del pasillo. El tráfico de la tarde en la Ciudad de México fluía incesante, vidas en movimiento, personas dirigiéndose a hogares donde, esperaba, encontraran amor genuino y confianza real. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena, su madre, preguntando si se reuniría con ellos para cenar. Respondió afirmativamente y guardó el teléfono. El apoyo incondicional de su familia había sido su salvación en este proceso. No todos tenían esa fortuna. 2 meses después, Sofía se encontraba en los juzgados del Reclusorio Norte, esperando para testificar. Vestía un traje sastre azul marino, sobrio y profesional, su cabello recogido en un moño sencillo. Quería proyectar la imagen de la mujer fuerte y decidida en la que se había convertido, no de la víctima vulnerable que casi fue. Su abogado le había advertido que Manuel intentaría manipular la situación, posiblemente negando todo o peor aún, tratando de establecer contacto visual, buscando despertar emociones antiguas. Estaba preparada para eso. Cuando finalmente entró a la sala y lo vio, sentado junto a su defensor, con un traje gris que parecía demasiado grande para él y expresión abatida, Sofía sintió nada, ni odio, ni amor, ni miedo,
solo una firme determinación de contar su verdad. Durante casi 2 horas, relató detalladamente los eventos de aquella noche, presentó las evidencias, respondió preguntas del fiscal y soportó el contrainterrogatorio de la defensa, que intentó, sin éxito, desacreditar su testimonio. ¿Por qué no confrontó directamente a mi cliente si sospechaba algo?, preguntó el abogado defensor con tono condescendiente. Porque valoraba mi vida y mi seguridad, respondió Sofía con firmeza. Porque sabía que estaba tratando con alguien que había planeado meticulosamente engañarme y posiblemente hacerme daño. Actué de la manera que consideré más segura para mí en ese momento. El juez asintió, evidentemente impresionado por su claridad y entereza. Al final de su testimonio, cuando se dirigía a la salida, sintió la mirada de Manuel sobre ella. Por un instante, sus ojos se encontraron. No vio arrepentimiento ni remordimiento, solo cálculo y quizás una pizca de admiración reluctante. Ella sostuvo la mirada brevemente antes de volverse y salir con la cabeza alta. Afuera, rodeada de periodistas que habían seguido el caso con interés, Sofía decidió hacer una breve declaración. Confié en la persona equivocada y casi pagué un precio terrible por ello. Pero hoy no estoy aquí como víctima, sino como sobreviviente. Y mi mensaje para cualquier persona que esté viviendo una situación similar es: confíen en sus instintos, busquen ayuda, documenten todo. Hay salida y hay justicia. 6 meses después, en una soleada tarde de abril, Sofía estaba sentada en la terraza de un café en Coyoacán, la misma casa que Manuel había intentado arrebatarle y que ahora había convertido en un centro cultural dedicado a empoderar a mujeres que habían sobrevivido a relaciones abusivas. A su lado estaba Luisa, una de las otras víctimas de Manuel, ahora convertida en amiga y aliada en su fundación después del engaño, que ofrecía apoyo legal y psicológico a mujeres en situaciones similares. Recibimos la confirmación, dijo Luisa, mostrándole un correo en su tablet. La sentencia de Manuel y Verónica ha sido ratificada. 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y cierre. ¿Cómo te sientes?, preguntó Luisa. Sofía reflexionó un momento, observando el jardín donde varias mujeres participaban en un taller de arte terapéutico. En paz, respondió finalmente. Ya no defino mi vida por lo que casi me sucede, sino por lo que estoy construyendo a partir de ello. Mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre la Ciudad de México, Sofía pensó en el largo camino recorrido, de la novia ilusionada a la mujer traicionada y finalmente a la sobreviviente fortalecida. Su historia, que había comenzado como una pesadilla en una noche de bodas, se había transformado en un testimonio de resiliencia y esperanza para otras. Por cierto, añadió Luisa, la revista quiere entrevistarte para su número especial sobre mujeres resilientes. Dijeron que tu caso ha inspirado a muchas personas a estar más alertas y a confiar en sus instintos. Sofía sonrió levemente. Al principio había sido reacia a hacer pública su historia, temiendo ser juzgada o, peor aún, compadecida. Pero con el tiempo había comprendido el poder que tenía compartir su experiencia. Diles que sí, respondió finalmente. Pero con una condición. Quiero que también entrevisten a las otras mujeres del grupo, no solo a mí. Luisa asintió, comprendiendo perfectamente. Para Sofía, lo más valioso de toda esta dolorosa experiencia había sido la hermandad forjada con otras sobrevivientes, el apoyo mutuo que se brindaban día tras día. Esa noche, de regreso en su apartamento en La Condesa, Sofía revisó el correo electrónico de la fundación. Entre los muchos mensajes, uno captó su atención especialmente. Una mujer de Puebla que describía una situación alarmantemente similar a la que ella había vivido. He visto fotos de su boda en redes sociales, escribió inmediatamente a su contacto en la fiscalía, adjuntando las imágenes que la mujer había compartido. El hombre se hace llamar Miguel Domínguez ahora, pero estoy casi segura de que es un cómplice de Manuel. La red era más grande de lo que habían imaginado inicialmente. Después del arresto de Manuel y Verónica, habían surgido indicios de que formaban parte de una organización más amplia dedicada a estafar mujeres adineradas en todo México y Centroamérica. Trabajaremos en esto mañana a primera hora, respondió su contacto. Mientras tanto,
Dile a esa mujer que no se acerque a él bajo ninguna circunstancia. Sofía se recostó en su sillón, pensando en lo diferente que habría sido su vida si no hubiera captado aquel gesto fugaz en su noche de bodas, si no hubiera visto a Mateo, Manuel, deslizar aquella pastilla en su copa. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en las otras mujeres que no habían tenido su suerte o su cautela. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Elena, su madre. «¿Cómo estás, hija?», preguntó con esa calidez familiar que siempre reconfortaba a Sofía. «Bien, mamá. Ocupada con la fundación. Parece que hemos identificado a otro estafador relacionado con Manuel. Mi detective favorita», bromeó Elena, aunque Sofía podía detectar el orgullo en su voz. «Tu padre y yo estamos pensando en pasar el fin de semana en Tepoztlán. ¿Te animas a venir?». Sofía sonrió. Aquellos pequeños momentos de normalidad familiar eran tesoros que valoraba profundamente. «Me encantaría», respondió. «Necesito un descanso de la ciudad». Después de colgar, se dirigió a su habitación y abrió el cajón de su mesita de noche. Allí, guardado en una pequeña caja, estaba el anillo de matrimonio que había usado apenas un día. Lo conservaba no como recuerdo de Manuel, sino como recordatorio de su propia fortaleza. A veces, en momentos de duda o cuando enfrentaba decisiones difíciles, miraba ese anillo y se recordaba a sí misma que había sobrevivido a lo peor, que había confiado en sus instintos cuando todo parecía perfecto en la superficie, que había encontrado el valor para documentar la verdad y luchar por la justicia, no solo para ella, sino para todas las demás. Un año exacto después de aquella noche de bodas, Sofía se encontraba frente a un grupo de mujeres en el auditorio de la Fundación. El tema de su charla: señales de alerta en relaciones potencialmente peligrosas. «El amor verdadero nunca te pedirá que ignores tus instintos», dijo, mirando a cada una de las asistentes. «Nunca te aislará de tus seres queridos. Nunca te hará dudar de tu valor. Nunca te presionará para compartir tus bienes o información financiera prematuramente». Mientras hablaba, notó a una mujer joven en la última fila que escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Sofía la reconoció inmediatamente. Era la mujer de Puebla que había contactado a la fundación un año atrás. Gracias a su advertencia, había evitado convertirse en una víctima más. «Pero si a pesar de todas las precauciones, te encuentras atrapada en una situación como la que yo viví», continuó Sofía, «recuerda esto, no estás sola, hay ayuda disponible, hay un camino hacia la recuperación y eventualmente hacia una vida plena nuevamente». Al terminar la charla, varias mujeres se acercaron para hablar con ella o simplemente para abrazarla. La última en acercarse fue la mujer de Puebla. «Gracias», dijo simplemente, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Me salvaste la vida». Sofía apretó suavemente sus manos. «Te salvaste tú misma cuando decidiste buscar ayuda», respondió. «Yo solo estuve ahí para escucharte». Más tarde esa noche, Sofía se reunió con amigos cercanos y familiares en un pequeño restaurante en Roma Norte. No era una celebración del aniversario de su boda fallida, sino una conmemoración de su renacimiento. «Por Sofía», brindó su padre, levantando su copa, «quien nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez con mayor determinación». Todos levantaron sus copas, y Sofía sintió una oleada de gratitud por tener a estas personas en su vida. Personas que la habían apoyado incondicionalmente, que habían creído en ella cuando contó su increíble historia, que habían estado a su lado durante el largo proceso de recuperación, y por todas las mujeres que aún están encontrando su camino hacia la libertad, añadió ella, levantando su propia copa, que nunca pierdan la esperanza. Mientras las conversaciones fluían a su alrededor, Sofía reflexionó sobre el viaje que había emprendido desde aquella noche. Un viaje doloroso, sí, pero también transformador. Ya no era la misma persona que había caminado hacia el altar con el corazón lleno de esperanzas ingenuas. Era más fuerte, más sabia, más compasiva. Y aunque todavía había días en los que la desconfianza amenazaba con abrumarla, había aprendido a no permitir que el miedo dictara sus decisiones. Había aprendido a confiar nuevamente, comenzando por confiar en sí misma. El caso de Manuel Acosta y sus cómplices
eventualmente llevó a la desarticulación de una red internacional de estafadores matrimoniales que operaba en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Las evidencias que Sofía había recopilado aquella noche, combinadas con los testimonios de otras víctimas, habían sido cruciales para las investigaciones. 2 años después de su fallida noche de bodas, Sofía recibió una distinción del Instituto Nacional de las Mujeres por su labor al frente de la Fundación Después del Engaño. La ceremonia, transmitida por Televisión Nacional, le dio la oportunidad de amplificar aún más su mensaje. No podemos evitar que existan personas con intenciones oscuras, dijo en su discurso de aceptación, pero podemos crear redes de apoyo tan fuertes que ninguna mujer tenga que enfrentar sola el engaño y la traición. Podemos educar, podemos prevenir, podemos sanar juntas. Esa noche, de regreso en su casa, Sofía tomó el anillo de matrimonio de su cajón por última vez. Había llegado el momento de dejar ir ese recordatorio físico. Su historia ya no necesitaba ese símbolo para mantenerse viva. Vivía en las mujeres que ayudaba cada día, en las leyes que había ayudado a modificar, en la persona en la que se había convertido. Con decisión, guardó el anillo en un sobre junto con una nota y lo selló. Lo donaría a un museo de criminología como parte de una exhibición educativa sobre estafas románticas. Incluso ese doloroso capítulo de su vida podría servir para proteger a otras. Al mirar por la ventana hacia las luces de la Ciudad de México, Sofía Mendoza sonrió. Su historia, que había comenzado con un engaño en una noche de bodas, continuaba escribiéndose. Pero ahora ella sostenía firmemente la pluma, determinando cada palabra, cada giro, cada nuevo capítulo. Y en el horizonte, más allá del dolor y la traición, se extendía una vida llena de propósito, de conexiones genuinas y, quizás algún día, de un amor verdadero basado no en ilusiones, sino en respeto, honestidad y mutua fortaleza.